muy grandes que no tenemos la capacidad de pago en ese momento. Diputado, si me lo permite, otra pregunta de un tema coyuntural o al final. ¿Perdón? Si me permite un tema aparte del que está manejando ahorita. Pues si quiere, bueno, sí, adelante. Sí. Ya no le estoy a nada, ¿verdad? No. Muy bien. No, el tema de Zacatecas. Quisiera preguntarle su opinión acerca de pues estos terribles hechos que pasaron el fin de semana, estas personas que los colgaron en puentes, Sí. el mensaje al gobierno local y federal también, Yo lo que le digo que se primero, dejó acompañado, por favor. Primero, qué lamentable que se sucedan esos hechos tan tristes, que enlutecen al país, que como mexicanos nos sentimos con miedo cuando vemos hechos tan lamentables para México, para una región tan importante como Zacatecas. Pero hay que ir a la base de qué es lo que se debe hacer. Se debe de trabajar en coordinación permanente entre gobiernos municipales de Zacatecas, gobierno del estado y gobierno de la República. Le puedo dar un ejemplo. Hay estados como Yucatán, que por cierto lo gobierna Morena. Hay estados como Coahuila, que por cierto lo gobierna el PRI, donde la estrategia de seguridad se basa en mesas de seguridad diarias, donde están las fuerzas del orden municipales, las fuerzas del orden de los estados y la presencia de la fuerza del orden federal. Están las fiscalías federales y las fiscalías de los estados y las fuerzas de los organismos ciudadanos. Y eso permite que puedas vigilar diariamente los eventos de inseguridad que se dan en cada región y te permite construir una agenda de combate al crimen con estrategia, con inteligencia, con recursos, haciendo mucho más eficiente la lucha contra el crimen y poniendo talas rejas a estos generadores de violencia que cometieron esta tan lamentable situación que vimos, estos asesinatos tan graves en el estado de Zacatecas, y creo que hoy pasan otros en el estado de Tabasco, en la mañana, fueron reportados. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Con coordinación, combatiendo frontalmente al crimen, con inteligencia, con la fuerza del Estado y con la unidad ciudadana. No buscando en ese momento de estrés, buscando a quién tirarle la culpa. Es cómo resolvemos el problema, cómo atendemos en base a derecho esta emergencia y cómo empezamos a construir mejores policías. ¿Está pendiente el incremento de sueldos de los policías del 123? ¿Cómo vas a tener un policía que combata a los criminales más peligrosos si no le cumples un sueldo decoroso? ¿Cómo vas a tener un policía que enfrente al criminal más temible de una región si ni siquiera le das la capacitación, el armamento y el cuerpo, el estado de cuerpo que tiene que tener una institución de seguridad? ¿Cómo puedes tener un policía que no tiene la preparación suficiente en materia de combate al crimen y derechos humanos? Tienes que tener toda esa construcción con calidad de cuerpo y de equipo. Y cuando tú logres eso, no solamente Zacatecas, todo el país se va a empezar a pacificar. Y esto no es un tema de aventarle la responsabilidad al gobierno federal, porque lo he dicho en reiteradas ocasiones desde que empezó esta legislatura. Creo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cambió su estrategia de seguridad para bien, junto a Omar García Harfuch. Hicieron un cambio de estrategia conforme a lo que venía haciendo el gobierno pasado, para bien de los mexicanos. Pero si las gobernadoras o los gobernadores o las alcaldesas o alcaldes de X o Y estados no se solidarizan en esas mesas de coordinación, no se suman de todo a meterle presupuesto a las corporaciones, no equipan mejor, no meten más cámaras urbanas, no sacan a los policías corruptos, no sacan a los elementos o funcionarios corruptos de sus corporaciones, pues va a ser muy difícil ver la llegada a buen puerto a mediano plazo. Entonces, sí hay buenos ejemplos como Yucatán, como Coahuila, como estados como Nuevo León, como Querétaro. Hay otros estados del país como Tlaxcala que han dado buenas notas en materia de seguridad. Hay que preguntarles qué hacen bien y cómo replicamos ese esfuerzo. A ver, vemos Chiapas. Chiapas venía incrementando su ola de violencia en el pasado sexenio y el nuevo gobernador vimos cómo empezó a disminuir los índices de violencia porque no llegó a buscar culpables, llegó a sentarse en las mesas de seguridad con el gobierno de la República a decir qué me toca a mi estado, en qué me ayudas tu federación y ustedes alcaldes dejen de voltear por otro lado y pongan a hacer su trabajo. Y si hay alcaldes que no tienen la capacidad suficiente porque hay municipios muy pequeños que tienen 6 policías, esos municipios pequeños con el mando único el Estado los debe de cuerpear para que estén blindados a cualquier ataque del crimen